acá reunidos y que podamos también aprender un poquito más sobre la cultura de nuestro país. Siempre agradeciéndole a Dios que nos permite pues que nos podamos reunir a través de estas plataformas y que permite también que el aprendizaje de ustedes pueda seguir a pesar pues de la situación que enfrentamos. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en nuestra clase número 1 de nuestro último bimestre. Ya podríamos contar las semanas que nos quedan para poder terminar este ciclo escolar. Muy bien, las instrucciones para la guía número 1 es realizar un mapa conceptual en su cuaderno. El mapa conceptual, como su nombre lo dice, debe de llevar ciertos conceptos sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. El ejemplo que yo les pongo acá, pues es para que ustedes se guíen, tengan más o menos una idea de lo que deben de realizar. Sin embargo, no deben ustedes de copiar el tema que aparece en el ejemplo, sino que deben de realizar eh, es suyo con el tema que va incluido en la guía. En el caso de hoy, pues vamos a conocer algunas características de la gramática de algunos idiomas nacionales. Entonces es importante que consideremos esto. También una característica del mapa conceptual es que lleva conectores. Estos conectores nos van a ayudar a poder enlazar cierto tipo de. Sí, Noemí, se puede hacer el trabajo en computadora y hacerlo en PDF. Eso sí, cuando es un trabajo que ustedes realizan en computadora, yo también coloco muchísimo más énfasis en que no solo copien y peguen el contenido que está en la guía, sino que siempre ustedes anoten sus ideas, pues ustedes leen y van sintetizando pues las ideas principales, pero sí se puede realizar en computadora y lo tienen que subir en PDF. Y sí se puede hacer, Noemí. Si a ustedes se les facilita trabajar ya sea en algún programa, en Word, o ahora que hay tantas plataformas que algunas son gratuitas y permiten hacer este tipo de organizadores, pueden realizarlos, pero siempre que su trabajo también vaya, ustedes lo suban a la plataforma en PDF, también es válido, ¿verdad? Ustedes sabrán qué tanto manejan la tecnología y qué tan fácil se les facilita utilizar algún tipo de estos programas y si no, pues lo pueden realizar en su cuaderno. Esa es la actividad que van a realizar esta semana. Tiene un valor de 8 puntos. Como ustedes saben, se realizaron algunas modificaciones a a nuestro bimestre, entonces vamos a tener algunas variaciones ahí en los punteos. Muy bien. Antes de que iniciemos con nuestro tema que es un poco sobre la gramática de idiomas nacionales y un poco de historia de dónde viene, digamos, cómo se desarrolló el castellano y el español como un idioma prácticamente que se usa mucho en Latinoamérica, que es prácticamente el más utilizado en estos países. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué idiomas nacionales conocen ustedes? La respuesta a esto me la van a anotar acá en el chat de Zoom y yo acá les voy a ir dando lectura. Entonces, sin necesidad de que ustedes investiguen o busquen, sino que simplemente que ustedes me comenten qué idiomas nacionales ustedes conocen o se recuerdan, ya sea de los que hemos trabajado aquí dentro del curso y de algunos otros pues que ustedes conozcan, ¿verdad? Muchas veces leemos o miramos a veces en redes sociales que se habla de algunos idiomas nacionales. Entonces me gustaría conocer qué idiomas nacionales conocen ustedes. Les voy a dar aproximadamente un minuto, de 1 a 2 minutos para que ustedes realicen y correspondan a esta pregunta acá en el chat de Zoom y yo acá les voy a dar lectura. Entonces pueden empezar a trabajar. Jennifer me dice que un idioma nacional es el español. Muy bien, muchas gracias. Sí, es parte de uno de los idiomas nacionales. Muy bien, gracias Jennifer. Andy me dice que está el maya, el aguacateco, el ixil, el mam, muy bien, el pocomchi, también, muchas gracias Andy, muy bien. Noemí me dice que está el idioma garífuna, muy bien, sí, también forma parte de estos idiomas nacionales, gracias Noemí. Abraham me dice que está el español, el quiché y el mam,
Muy bien. Darling me dice que está el quiché, el cachiquel y el man. Muy bien, ellos también forman parte de los idiomas nacionales. Muy bien, Noemí también me dice de jacalteco. Muy bien, también. Muy bien. Solo tengo 5 respuestas hasta el momento. Muy bien, Vanessa me dice el español, el chortí, el quiché y el pocomchi. Muy bien, gracias Vanessa. Sí, también estos forman parte de los idiomas nacionales. Como ustedes saben, Guatemala pues es muy rico en culturas y también tiene esta riqueza también en los idiomas, ¿verdad? Gregorio me dice que sí, muy bien. Gracias, Gregorio. El Pocomán también, Noemí, gracias. Muy bien, Pedro me dice, solo conozco el quiché y el español. Esos pueden ser los más populares por la región en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Que el quiché pues es el idioma que también se utiliza acá. Noemí me dice el zacapulteco también forma parte de los idiomas nacionales. Muy bien, los que faltan pues también me anotan acá su respuesta y yo les voy a ir dando lectura también según me vayan acá apareciendo. Ustedes dieron respuestas muy acertadas y están en lo correcto en los idiomas nacionales que existen. Hoy nuestro tema del día de hoy pues es las características generales de la gramática de los idiomas nacionales. Vamos a conocer también un poco de la historia, un poco de, Héctor me dice acá, español y uspanteco. Muy bien, gracias Héctor, también forman parte de. Vamos, como les mencionaba, vamos a conocer un poco de estas diversas lenguas que tiene nuestro país y también de otros países que cómo fueron ellos implementando también el español. Vanessa también me dice el Mopán y el Pocomán, muy bien, muchas gracias. En la República de Guatemala, pues como ustedes saben, se hablan diversas lenguas. El español tal vez es uno de los idiomas que los podemos considerar oficial porque la mayoría de personas pues manejamos este tipo de idioma, pero también son muy utilizadas las lenguas mayas, además del idioma garífuna y el xinca, pues que estos también han estado o están bastante vulnerables a quedar extintos por la falta de práctica, porque ya hay generaciones que no quieren pues utilizarlo, ¿verdad? Sino que hay muy pocas personas que utilizan tanto el idioma garífuna como el xinca. Estos también han recibido un reconocimiento oficial tras los acuerdos de paz que siguieron al conflicto armado. Es decir, que primeramente se conocía el español únicamente como el idioma oficial. Prácticamente era solo este el que existía en Guatemala. Sin embargo, después de que se aprobaron los acuerdos de paz, pues ya se incluyeron las lenguas mayas como parte de esta gramática de Guatemala, además de la lengua, del idioma, perdón, garífuna y xinca. El idioma español pues también es el que tiene mayor difusión en Guatemala y no es entendido por toda la población indígena. A pesar de que tiene bastante difusión, no es entendido por parte de toda la población indígena que tiene su propio idioma materno. Los acuerdos de paz fueron firmados en diciembre de 1996 y llegaron a un compromiso de Estado respecto al reconocimiento de todos los idiomas del país, que se definen como un país multilingüe y se hace constar en la Constitución que los idiomas mayas deben respetarse y difundirse, es decir, que el hecho de que hayan campañas para que se puedan seguir difundiendo estos idiomas no es simplemente por hacer una labor, sino que está instruido en la Constitución que se deben de difundir y que también se deben de respetar.
para que también la población se sienta libre de poder expresarse en su idioma materno. Es importante también que consideremos que actualmente muchas personas pues ya no utilizan su idioma materno, entonces esto puede generar algún tipo de distorsión o de dificultad a la hora de poder hacer que prevalezca el idioma, porque si no hay personas que lo practiquen, ¿cómo va a prevalecer, verdad? Al momento de que ya no hayan personas que se sepan o que sepan manejar este idioma, pues el idioma desaparece. Se han hecho bastantes esfuerzos por llegar a difundir los idiomas mayas. Sin embargo, los pocos hablantes que quedan hacen difícil la tarea, ya que muchos jóvenes y nuevas generaciones no llegan a aprender el idioma indígena de sus padres, que era lo que yo les comentaba. Actualmente los idiomas más hablados en Guatemala, por ejemplo, está el quechí que ustedes mencionaban, el quiché que también ustedes hicieron mención, cachiquel, mam, y también está este idioma que es el tutujil, los cuales tienen algunos vocablos y reglas gramaticales en común. Como ustedes saben, por ejemplo, en el quiché hay un abecedario de quiché específico. En el quechí, en los demás idiomas, pues hay vocablos, hay un abecedario específico y también tienen ciertas reglas gramaticales que concuerdan o que son similares. Las lenguas mayenses de Guatemala son esta variedad lingüística que van a derivar de una historia del protomaya, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos bimestres, ¿verdad? Que el protomaya pues fue como la lengua inicial de la cultura maya y después pues se fue evolucionando y se fueron creando diferentes técnicas y se fueron creando también a base de estos diferentes lenguas. Al diversificarse esta lengua, pues a sus hablantes separados por distancias grandes, las diferentes variedades se hicieron más y más hasta devenir en un conjunto de hablas diferenciadas. Es decir, que este era el idioma, podemos decir que el protomaya pues era la base de, del idioma y después se fueron creando estas diversas lenguas y para algunos hablantes por la distancia pues empezaron a cambiarle ciertos vocablos y a hacer su lengua de una manera diferente hasta que se crea pues este conjunto de hablas que ahora podemos clasificarlas en 22 lenguas que se hablan en Guatemala. La propia nomenclatura legal muchas veces se utilizan ambos términos sin tener en cuenta su propio significado. Recurrir a los significados de ambas voces tal vez no sea oportuno. Para un diccionario académico en 1970, nacional es de manera clara lo perteneciente o relativo a una nación, mientras que oficial es de oficio. Es decir, que muchas veces pues se clasifica así, Gregorio. ¿Le escuchamos, Gregorio? Nada, señor. Muy bien. Es que como había levantado la mano pensé que tenía una pregunta. Muy bien, acá tenemos la diferencia entre nacional y oficial. Lo nacional, pues nos vamos a referir a de una manera bastante clara que pertenece a toda la nación. Y cuando hablamos de algo que es oficial, nos vamos a entender que es de oficio o que ya tiene una autenticidad, es decir, que ya pertenece a cierto grupo, pertenece a cierta población o cierta sociedad y emana de una autoridad derivada del Estado y no particular o privada. Para que algo sea oficial, tiene que emanarlo una autoridad del Estado, ¿verdad? No puede ser un particular o un privado o una institución privada, organización privada, sino que tiene que ser declarado por el Estado para que sea oficial. Y lo nacional, pues ya es lo que está claramente perteneciente a la nación. También habría que perfeccionar esta definición teniendo en cuenta los usos referidos a la lengua. En tal caso, la definición sigue siendo válida en cuanto se refiere a su autenticidad y que emana de una autoridad del Estado, es decir, que todas aquellas lenguas que ya están declaradas por el Estado como oficiales, pues deben considerarse como tal y deben de respetarse como tal. La lengua oficial sería la que un Estado tiene como propia para la publicación de sus instrumentos legales y en determinados países la que de entre todas las lenguas nacionales sirve como instrumento de comunicación para los ciudadanos que hablan diversidad de lenguas regionales. Es decir, que nuestra lengua oficial acá en Guatemala, ¿cuál sería? Si, si va a ser esa lengua en la que el Estado va a emitir sus acuerdos o va a emitir sus publicaciones o también que esta lengua va a ser la utilizada al poder dar algún tipo de conferencia o dar algún tipo de comunicado. ¿Cuál sería la lengua oficial de Guatemala?
¿Cuál creen ustedes que sería la lengua oficial, si es la que se utiliza o qué es la que utiliza el Estado para dar o para dar a entender algún tipo de publicación o algún tipo de comunicado? ¿Cómo dijo, señor? Es que no escuché. ¿Cuál sería la lengua oficial de Guatemala? Si es la que usa el Estado para poder brindar cierta información o para redactar algún tipo de publicación o algún instrumento legal. ¿Qué lengua utiliza el Estado para poder brindarnos esa información? ¿El español? Muy bien, el español. Muy bien, Darlene acá me dice español, Andy español, muy bien. Ese, ¿sí, Gregorio? Nada, señor. Muy bien. Noemí también me dice acá español, muy bien. Es el español porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de información que va a emanar del Estado, que manda el Estado, que publica el Estado, está escrita en español. Hay ciertos, si ustedes van a ciertas páginas de gobierno o cierto ministerio, van a ver algunos que van a dar cierta publicación en español y cierta publicación, por ejemplo, en quiché o en cachiquel o en algún idioma maya, pero la verdad es que son contadas esas publicaciones que ya van en un idioma maya. Entonces, el español sería pues nuestra lengua oficial en Guatemala. También debemos de considerar que las naciones son todas las lenguas que se hablan en los territorios de un país, pero oficial es solo una. Pueden existir muchísimas lenguas que sean nacionales, que era lo que nosotros comentábamos, ¿verdad? ¿Qué idiomas nacionales conocíamos? Ustedes me colocaron ahí los que conocían, de los que habían escuchado, y acá tenemos que estos nacionales pues pueden ser varias, pero en el idioma o lengua oficial pues solo puede ser una porque va a ser la que va a ser más utilizada. Entonces acá sería, en nuestro caso, el español, ya que esta va a ser la que va a servir como un vehículo comunicativo para todos los connacionales, para todos los ciudadanos, con independencia de la cual ya sea una lengua vernácula que hable. Ya he tenido ocasión de referirme a ciertos matices nacionalistas, es decir, que acá, pues la lengua, el español va a ser el que nos va a brindar pues toda clase de información, va a ser la que se va a utilizar comúnmente para que la población se entere de ciertos aspectos. Por eso muchas veces si miramos ciertas campañas está en español, hay después, por ejemplo, según la región, en quiché, en quechí, en mam, por ejemplo, porque también se quiere dar esa inclusión de que pues se puedan dar tanto los mensajes en español como los mensajes como también los mensajes en otro tipo de idioma maya. Gracias, Abraham, pero se tendría que comunicar él conmigo y a ver si tiene el permiso para que yo se lo pueda validar. De todas maneras, gracias, Abraham, por avisar. Muy bien. Acá tenemos también que los países de América, donde sus lenguas podrían ser las más comunes, el inglés, el francés, portugués y español. Esos son lo que más se habla en América. El inglés, pues ya sabemos que es el idioma que se utiliza en Estados Unidos y en Canadá. Por ende, también por ser países grandes que tienen una población bastante grande, pues van a ser uno de los más hablados. También el francés, por ejemplo, también ha sido importado, el portugués de la misma forma. Han sido idiomas de otros países que han venido a América o a Latinoamérica. También han sido importadas y se teme que por no ser suficientemente libres, además de la independencia política, también siempre en cualquier idioma va a haber cierto tipo de barreras. Por ejemplo, si son de otro país y se vienen a vivir a un país que utiliza otro idioma, va a haber una cierta barrera de comunicación en ese aspecto. También tenemos que el planteamiento de problemas sobre estas bases no es correcto, según lo demostró Amado Alonso, y por ello no quiere insistir. Si me parece inútil señalar que se entiende en América por lengua nacional y que se entiende por lengua oficial. Entonces, en América es difícil poder definir una lengua nacional y una lengua oficial, porque como tenemos acá, pues los idiomas son variados, algunos son importados y algunos pues ya sea que se hablan en mayor cantidad como también en menor cantidad. Gregorio pregunta, ¿cuántos idiomas puede dominar una persona? De la capacidad humana, en sí el número, pues no se lo podría brindar, pero nuestra mente es capaz de muchas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un tiempo salió un reportaje de una persona que salía a hablar, por ejemplo, como creo que 21 idiomas, algo por ahí,
No les tengo el dato exacto, pero nuestra capacidad humana, la verdad que es bastante amplia y podemos aprender una gran cantidad de idiomas. A mí me comentaban que inclusive a los 4 años un niño ya puede aprender otro idioma. Y tal vez es una manera bastante fácil, ¿verdad? De poder aprender otro tipo de idioma, porque cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo, por ejemplo, otro idioma o cualquier tipo de materia, pues ya vamos nosotros prácticamente tomando solamente lo que se nos parece interesante o lo que nos parece importante y vamos nosotros dejando de lado aquello que tal vez pensamos que que no nos puede ayudar. Noemí me pregunta si puedo hablar más de un idioma aparte del español. No, yo solamente puedo hablar el español. Cuando estudié recibí quiché, pero yo nunca en mi vida, además, aparte de esos 3 años que me dieron, la verdad es que son muy pocas las palabras que se me quedaron y hablo perfectamente el español y todavía cometo ciertos errores ahí, pero el quiché sí me costó bastante porque, digamos, en mi familia nadie lo habla, yo nunca lo escuché, o tal vez lo escuchaba, pero no tenía como alguien que me dijera esto significa tal o esto significa, esta frase significa tal cosa, sino que ahí, este curso sí me costó bastante porque tenía esa barrera o esta dificultad de que yo sí no sabía, me costaba un poquito pronunciarlo, pero como les decía, se me quedaron como cosas muy básicas para poder aplicarlas en mi carrera, ¿verdad? Pero lo de los idiomas, la verdad que es bastante amplio. Si ustedes siguen en la universidad, se van a dar cuenta de que va a ser requisito de graduación que ustedes tengan que aprender el inglés y tengan que pasar ese curso. Es prácticamente una obligación que nosotros sepamos inglés cuando pues ya se va uno a graduar de la universidad. Sí, Gregorio, tiene levantada la mano otra vez. Señor, hay otro Gregorio en el chat. ¿Sí? Hay otro Gregorio en el chat con el mismo nombre. No les creo. Y si lo puede ver, hay otro Gregorio ahí. Vamos a ver, es que tengo un Gregorio nada más acá. Tengo a dos, es cierto. Pero, vamos a ver. ¿No estará conectado en dos dispositivos? No, señor, saber quién es me está escribiendo también. Pero, es que quien tiene levantada la mano es usted, porque aquí Sí, yo soy el que tengo, tiene levantado. le voy a dar bajar la mano a ver qué tal. Bueno, ahí está. Pero no sé quién es ¿por qué tengo dos Gregorios acá? Tienen que colocarse su nombre ustedes, porque si no, no pueden colocarme solo Gregorio, porque si yo marqué acá en mi asistencia un Gregorio, pero porque no pueden haber, yo no tengo otro Gregorio acá registrado. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestra clase del día de hoy. Como les comentaba, en lo que me preguntaban de los idiomas, pues la capacidad humana pues es bastante amplia. No podemos nosotros simplemente decir, tantos idiomas o solamente, por ejemplo, voy a decir solo 5, solo 2 idiomas, por ejemplo, sino que la capacidad humana pues es bastante amplia. Ustedes pueden llegar a aprender eh, bastantes idiomas, dado también la capacidad que ustedes vayan teniendo y el empeño que ustedes también les pongan. Algunos hechos pues también nos han aclarado que han habido ciertas dificultades o ciertas discrepancias cuando se ha oficializado, por ejemplo, el castellano en ciertos países. Cuando en 1946 se vuelve a la oficialidad, se reconocerá la del castellano porque aún así se ha silenciado a las demás lenguas. Muchos países se pronunciaron dado a que se hacía oficial ya sea el castellano o el español, y eso pues llevaba a que hubiera cierto descontento por las otras lenguas que existían. Sin embargo, como mencionábamos, es importante conocer esta diferencia de qué es, por ejemplo, nacional, que dijimos que pueden haber muchas lenguas nacionales, y qué es también una lengua oficial, que la lengua oficial pues va a ser esta que nos va a ayudar a poder
conocer, por ejemplo, lo que emana el Estado, lo que dicen las autoridades, pero también es importante que ustedes al momento de que se brinde un mensaje se pueda realizar tanto en los idiomas de la región. Hay muchas instituciones, ONGs que se dedican a hacer esto, que brindan tanto mensajes en el idioma, en el español, por ejemplo, y después también brindan el mismo mensaje, pero ya en el idioma de la región. Por ejemplo, acá se puede usar el quiché, y dependiendo así las regiones. También podemos decir que también hay un fundamental principio movido por disposiciones sentimentales, que es el motivo de la lingüística social. Muchas veces también se tiene esta confusión y la lengua pues es algo fundamental dentro de la sociedad porque es lo que a nosotros nos va a identificar. Con eso nosotros nos vamos a sentir identificados, ya sea en nuestra cultura, en la sociedad, en nuestra comunidad. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos este sentimiento de identidad y por eso en muchos países pues se tuvo este descontento al nombrar prácticamente al español como un idioma oficial o nacional. Acá tenemos que en 1929 el Estado ecuatoriano hablaba del español como idioma nacional, pero en 1945 se concedía oficialidad al castellano y el castellano seguía siendo en 1946. También aún no se conocían los motivos que obligaron a cambiar esta nomenclatura. Acá pues prácticamente se cambia el nombre del idioma nada más, pero es prácticamente el mismo idioma que sería el español. Muy bien, Vanessa, gracias por avisarme. Si le cuesta escuchar, puede salir y volver a ingresar porque a veces también como que Zoom se llega como a saturar. Pero si llega a salir por la señal, yo le voy a dar acceso nuevamente. También el castellano es una denominación de la lengua, no solo sucedió esto en Ecuador, sino que también en otros países, por ejemplo en Panamá, que también se suscitaba esta situación, ¿verdad? De cambiar del español al castellano, pero simplemente es una nomenclatura, es el nombre que cambia, el idioma es el mismo. Y así se fue dando también en otros países. Podemos decir que en Paraguay los partidos revolucionarios también hablaron del castellano, mientras que el Partido de Asociación Nacional postulaba al español, pero simplemente pues es este como cambio de nombre que se suscitaba, pero que también generó varios conflictos. Estas son algunas de las situaciones que pues se fueron suscitando a pesar, ¿verdad?, de que se enmarcaba esta diferencia entre idioma nacional y oficial, pero siempre, como les decía, este sentimiento de identidad lo tenemos que tener nosotros. Si hablamos otro idioma, tenemos que nosotros también sentirnos orgullosos de esto. A mí me hubiera encantado aprender a hablar quiché porque yo lo pudiera, cuando me dieron clases de esto, yo hubiera podido desarrollarlo de una mejor manera. A mí me hubiera encantado poder aprender desde pequeña el idioma, pero si ustedes tienen la posibilidad, es importante que ustedes lo aprendan y también que lo vayan practicando, porque esto también les puede ayudar y les va a facilitar ciertos aspectos, ¿verdad? Porque dicen que cuando ya sabemos hablar dos idiomas, aprender más, pues es muchísimo más fácil. En Puerto Rico también se suscitó una situación similar a la que nosotros manejábamos por esta política lingüística. Pedro A. Cebollero nos dice que el español debe reconocerse como el vernáculo, el idioma del hogar, de la región, de las cosas íntimas y queridas, el idioma de la comunicación social y de la producción literaria y el vehículo de institución de la escuela elemental y en la mayor parte de las asignaturas de la escuela secundaria. Acá pues ya se quería inculcar el español como una base en el sistema escolar. De igual forma, en España era denominado regionalista y centralista. Señaló además que en las instituciones docentes y académicas las palabras castellanas tienden a ser sustituidas por el adjetivo español-castilla. Ha de ser un factor cultural predominante para ser simplemente un factor histórico y la palabra castellano es un vestigio arqueológico ya sea dentro de la lengua. Entonces acá tenemos toda esta revolución o todos estos conflictos que se fueron dando por ya sea el castellano o el español y también por nombrar tanto a un idioma o una lengua nacional y oficial, que son términos que nosotros debemos de tener bien claro. Muy bien, no sé si tienen alguna duda. No, señor. ¿No? ¿Está todo claro? Sí, Muy bien. Entonces,
con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Solamente voy a decirles quiénes tengo acá en la asistencia marcada.